Saludos, don Eli. Saludos, don Eli. Nos acompaña en cabina Jonathan Tiburcio también. Jonathan, un placer, encantado de saludarte. Gracias, no? igual. Don Elis, sí. Antes de iniciar, me encontré con un video suyo en YouTube dando los boletines del quinto boletín de las elecciones de 1986. ¿Cómo? Y me gustaría iniciar por ahí. Yo sé que vamos a ir de forma un poquito cronológica, pero usted, ¿qué tiempo hizo ese tipo de trabajo de ser la cara para la nación que daba los resultados vía televisión? Bueno, fíjate, en esa ocasión yo recibí una llamada de la Junta Central Electoral. Me indicaban que ellos tenían interés en contratar mi servicio en cuanto a que yo era un locutor bilingüe y el expresidente Jimmy Carter venía como observador a esas elecciones. Entonces querían que yo fuera el traductor de la Junta en sus conversaciones con ellos y además para que lo entrevistara para el gran público. Y por esa razón fui llamado. Yo cumplí con ese trabajo de traducirle a él, de entrevistarlo para televisión. Y sucedió que alguien se enfermó de los que daban los boletines. Entonces me pidieron que si yo podría, por favor, ayudarlo a sustituir a esa persona que acababa de llamar, que estaba indispuesta. Y yo le dije, no, con mucho gusto. Entonces, bueno, me tocó hacer los boletines regulares de la Junta en esa noche del 16 de mayo. Don Elis, entre tantas facetas, la multiplicidad de aspectos y tareas que usted ha desempeñado en el turismo, y más tarde vamos a estar hablando de lo que significó ser pionero en las transmisiones del béisbol, esos programas y eso que destacaba Jonathan. ¿En cuál de esas facetas usted, por así decirlo, se siente más cómodo en el momento de desempeñarlas? ¿En cuál de ellas, don Eli? Bueno, fíjate, todo depende del momento, del tiempo y de la circunstancia. Yo no tenía la menor idea de que iba a ser comunicador, de que iba a recibir la condición, el título de locutor, porque yo nunca he tenido una voz como la que se tipificaba en esa época, la voz redonda. Mira, amigos, aquí está, pues, Don Eli, hoy escucha cómo era, don Eli. Sí. Mira, amigos, aquí estamos en las voz de las Fuerzas Armadas en estos momentos en la vía metropolitana. ¿Usted se acuerda? Así es, eran las voces engoladas y generalmente de tono grave. Y con esta vocecita, cuando a mí me hicieron la prueba para hacer el primer programa Your Hit Parade en la HIZ en el 53, wow. Con Frank Hatton, que era el dueño, Homero León Díaz, que era el director, y Alfonso Martínez, que era el locutor, me dejaron solo en la cabina para que yo hiciera la presentación de un disco. Y ellos se fueron al estudio de grabación, que era contiguo, que estaba al lado, y que se podía ver a través de una ventanilla transparente de cristal. Y cuando yo me quedo solo, después de recibir instrucciones de Alfonso Martínez, el locutor de turno en ese momento, viene de allá para acá. Cuando yo pongo mi disco, Alfonso me dijo, mira, tú abres el micrófono, dices la presentación, entonces cierras el micrófono y al mismo tiempo tú le das la palanquita que arranca el disco, entonces tú abres la manilla y le das volumen al sonido que comienza a salir. Bueno, todo eso parece muy simple, pero para mí era muy complicado en esa primera ocasión. Bueno, cuando viene corriendo de allá para acá, Alfonso Martínez del estudio dejó a los demás allá y vino huyendo y me dijo, mira, vete de una vez, porque el dueño, don Frank Hatton, acaba de decir, ese muchachito con esa vocecita me va a dañar la emisora, sáquenlo de ahí. ¡Qué lío! Alfonso me dijo, él acaba de decir eso, pero Frank es un poco bocón, pero él tiene un gran corazón. No te dejes ver para que no te lo diga él.
vete huyendo, pero vuelve mañana, que yo te voy a seguir preparando. Y la diferencia es que yo volví mañana. Y ese mismo domingo, 3 días más tarde, yo salí al aire con Jordi Paredes, que fue un palo desde el primer programa. Y ahí nació Eli Pérez. Entonces, en relación a tu pregunta, Héctor, sí, todo depende de las circunstancias. De buenas a primeras, yo me hice locutor especializado. Yo podría ser calificado como el primer disc jockey que tuvo el país, en el sentido de que mi programa estaba dirigido esencialmente a la juventud clase media de la época, que le gustaba la música americana, que estaba aprendiendo un chin de inglés, además de aquellos que ya habían ido a escuelas norteamericanas, los norteamericanos que vivían aquí, que eran miembros de la embajada y de otras instituciones internacionales. Entonces, bueno, pues yo comencé a disfrutar de ese inicio de celebridad que de buenas a primeras me di cuenta que estaba sucediendo, que estaba pasando. Oye, no me digas. Pero después vinieron las otras. Eso me llevó eventualmente a convertirme en presentador de artistas. Entonces yo me convertí en asistente del americano que vino a manejar la música y espectáculos de los hoteles. Cuando se abrió El Embajador, una compañía de Nueva York hotelera que vino, y trajeron a este señor Donald Bryan, que era un músico reconocido en Estados Unidos. Había sido director de la Orquesta Sinfónica de Allentown, Pensilvania. Había trabajado con la NBC en un programa con, ¿cómo se llama? Este músico muy reconocido. Él había sido trompeta de esa orquesta sinfónica. Y esa es la persona que vino. Como él no hablaba español, él pidió que le consiguieran un asistente que hablara inglés y que tuviera contacto con el mundo del entretenimiento. Entonces, en esa época yo, además de hacer los programas, trabajaba con Sutherland Tours, que era una agencia de viajes que estaba en el lobby del viejo Hotel Jaragua. Y cuando este señor, el americano encargado de música y espectáculo, le comenta al dueño de la agencia que necesita una persona con esas condiciones, Lon Sutherland, que era el dueño, le dijo, pero yo tengo a la persona que tú necesitas, trabajar para mí. Y le dijo, no, pero si trabaja para ti, yo no te voy a quitar uno de tus empleados. Y le dijo, no, porque para mí no es difícil sustituirlo. Yo solo que necesito a alguien que sea bilingüe. Pero tú necesitas a alguien bilingüe y especializado en ese tema. Y él tiene las dos condiciones. Entonces el americano lo aceptó. Yo me convertí en su asistente. Cuando llegó el momento de que se iba a abrir el Embassy Club del Hotel Embajador, que se abrió el 11 de enero de 1956, recuerdo que yo le dije, señor Bryan, nosotros tenemos, porque él se convirtió en el encargado de música y espectáculo de los 3 hoteles, el viejo Jaragua, el Hotel Paz, que luego se convirtió en Hispaniola, que se abrió igual que el Embajador para los tiempos de la feria llamada Feria de la Paz. Entonces yo le dije, tenemos el presentador en el Hotel Jaragua, que es Francisco Grullón Cordero, pero vamos a necesitar otra persona para el Embassy. Le dije, yo no sé si usted cree que yo, que he sido locutor de música norteamericana y eso aquí, podría hacer ese trabajo. ¿Usted qué cree? Y él me dijo, no, pero ¿cómo no él? Y yo le pregunté, ¿y cuáles serían sus mejores orientaciones? Y él me dio sus orientaciones. Me acuerdo de una cosa que me dijo, cuando tú te pares en un escenario, tú miras al público así en sentido general, pero no le mires los ojos a nadie, no le mires específicamente la cara a nadie, porque eso te puede distraer y te puede hacer confundirte. Siempre mira al público como una masa que tú tienes ahí al frente, no le hagas caso a ningún detalle. Y eso lo aprendí, bueno, antes de hacer mi primera presentación. Me acuerdo que le dije, bueno, Grullón Cordero hace muchos chistes. Yo no soy particularmente chistoso, aunque tengo sentido del humor. Entonces le digo, bueno, un presentador, si puede
hacer uso de su condición de humor siempre le ayuda, pero no es un requisito básico. De manera que no hay problema, hazlo. Me dio la luz verde, entonces me convertí en presentador. A partir de ahí, del 8 de enero al 56, yo fui el primer presentador que tuvo el Hotel Embajador en el Embassy Club. Bueno, entonces comencé a disfrutar de esa parte. Pero ya yo había estado trabajando el turismo, como comenté hace un momento, con Sutherland Tours, la agencia de viajes, que estaba en el lobby del viejo Hotel Jaragua. Entonces, bueno, pues ahí comencé a tener contacto con los turistas que venían mayormente de Estados Unidos. En su gran mayoría, no eran muchos, pero eran los que eran acogidos mayormente en el Hotel Jaragua, que era el único hotel que tenía la capital, la ciudad, en ese entonces, que tenía las condiciones como la tenía La Habana con su Hotel Nacional, o como la tenía Puerto Rico, San Juan, con su Hotel Caribe Hilton, por ejemplo. Nuestro Hotel Jaragua sirvió esa función. Entonces, bueno, pues comencé a disfrutar de eso. Y luego, cuando fui contratado para irme como asistente del director de crucero de un barco de turismo que venía aquí a la ciudad Trujillo de entonces, y nosotros en el hotel le dábamos servicio al director de crucero con la gente que él traía a un almuerzo típico dominicano, con música dominicana, con tragos dominicanos, con un burriquito que tenía un sombrero puesto, y los americanos se encaramaban en él para que le tomaran una foto. Bueno, un día ese señor pues me hizo la oferta de irme con él como asistente, porque según él yo tenía las condiciones para hacerlo, por mi historial, por mi experiencia acumulada, aunque era jovencito aún, pero ya tenía una experiencia. Entonces yo lo evalué, y alguien me dijo: mira, Eli, aquí está la situación política, está muy difícil. Estoy hablando de 1958 para el 59. Es muy difícil. Esa es una oportunidad que a lo mejor tú no debes despreciar. Pues yo decía, bueno, pues yo aquí ya soy una celebridad con el Hit Parade, mi condición de presentador, de los artistas que llegan y tal y tal. Pero me llevé de ese consejo de orientación y decidí irme, que fue mi mejor decisión entonces. Don Eli, un año, sí. Disculpe, ¿fue en el 65 que usted empezó como corresponsal de ABC? Eso es correcto. Comenzó la revolución el 24 de abril y bueno, la semana siguiente llegó el corresponsal de ABC desde Nueva York, se llamaba Mervyn Saigal, y Franklin Polanco me llamó de la embajada de Estados Unidos para decirme que él no hablaba español, ni conocía la ciudad ni el país, que él iba a pasar un tiempo que no sabía cuánto tiempo iba a hacer cubriendo para ABC, y que iba a necesitar un asistente, que estaba dispuesto a contratarlo por el tiempo que las circunstancias indicaban. Entonces ellos me recomendaron a mí. Franklin me llamó: mira, tú harías la prueba con él, está en el Hotel Embajador, se llama fulano de tal, está en la habitación tal. Efectivamente, yo lo llamé, fui al hotel, fui a su habitación, y ahí me hizo la prueba que Nueva York tenía que aprobar. Fue algo que vale la pena recordar. El señor me dice: mire, señor Pérez, vamos a hacerle la prueba. Yo tengo que mandar el audio a Nueva York por teléfono, por una línea telefónica. Y ellos lo van a escuchar y ellos van a decir si lo aceptan o no. No depende de mí. Entonces me dice: vamos a escribir una historia, siéntese ahí. Ahí usted tiene una libreta y tiene un bolígrafo. Dice: vamos a decir que acaban de asesinar a Fidel Castro y usted va a reportar esa noticia. Acaban de asesinar a Fidel Castro y yo voy a reportar la noticia. Entonces yo pienso así rápido, bajo la cabeza como para comenzar a escribir. Entonces el tipo me dice: lo que vaya a escribir para contar esa historia tiene que estar enmarcada en un tiempo de 40 segundos. Digo, 40 segundos.
Wow. Una historia, una noticia de las repercusiones y las dimensiones que tiene en 40 segundos. Él se sonrió y me dijo, sí, 40 segundos. Y tenemos un supervisor que chequea el tiempo. Y si a él se le pasa por cualquier cosa, hay una máquina que a los 40 segundos lo saca de ahí. Digo, caray. Bueno, yo tuve que escribirla como 5 o 6 veces, la historia, para poderla enmarcar en los 37, 38 segundos en que terminó finalmente. Nueva York la recibió y le dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Entonces yo comencé una corresponsalía para ABC. Él se fue eventualmente un par de semanas más tarde, 2 o 3 semanas más tarde, y yo me quedé ya como el corresponsal extranjero local aquí en Santo Domingo. Le serví del 65 hasta el 90 porque surgió una situación de conflicto de intereses. A mí me reclutó el sector hotelero privado para ser el fundador, presidente del Consejo de Promoción Turística. Entonces ahí había ya un conflicto, pues las noticias generalmente tienen un carácter negativo en función de imagen del país. Y mi función como presidente del Consejo de Promoción Turística era todo lo contrario, era exaltar la imagen del país hacia el exterior. Entonces yo le puse una cartita indicándole que, bueno, agradecía esos 25 años de haber estado relacionado con ellos, haber tenido colegas de la talla de fulano, mengano, sultano, y que nada, que seguiría aquí, pero ya no en las funciones de corresponsal, porque había un conflicto de interés. Excelente. Y bueno, pues le serví 25 años, del 65 al 90. Wow. Don Ellis, vamos a aprovechar para hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de las transmisiones, las primeras transmisiones del béisbol de las Grandes Ligas en el país. Usted es un protagonista de toda esa historia. Vamos a la pausa, Francis, y retornamos. Bien, estamos de vuelta con todos ustedes en esta tarde, en el día de hoy, que por cierto, nuestro hermano y compañero Tenchi Rodríguez, que como cada sábado nos acompaña, ya Jonathan dio las excusas del lugar. Sin embargo, donde él está en estos momentos, me dice, hazme el extensivo a don Ellis, mi gratitud, mi respeto, mi admiración, y que estoy en sintonía, deleitándome con todas esas anécdotas y esos momentos vividos. Así que don Eli, don Tenchi Rodríguez le manda un fuerte saludo, fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo de mi parte a Tenchi, a quien le tengo gran aprecio y reconocimiento por la calidad de su trabajo profesional y su condición de persona. Excelente. Bueno, antes de la pregunta de ser el pionero, que usted nos hable de eso, las transmisiones y cómo se orquestó, cuáles fueron los pasos tendentes a que eso que en su momento parecía una utopía se convirtiese en realidad. Jonathan, oye, con qué me encontré por aquí. A ver. Don Eli presentaba, yo me imagino, Your Hit Parade, después Ritmos de Hollywood y Melodías de Broadway. Don Eli, ¿usted puede recrearnos un poquito cómo es que usted animaba en ese entonces, antes de hablar de las transmisiones de Grandes Ligas? Bueno, el H&Z los domingos a la 1 sí. Sonaba el tema tan tan tarararán, tarararán, tarararán. Entonces yo entraba, la Dominican Motors Company presents Your Hit Parade. Wow. Excelente. Qué bien. Don Ellis, entonces sobre la pregunta que dejó Jonathan en el tintero antes de la pausa, háblenos con lujo de detalles. Yo sé que eso tendremos que hacer una segunda parte luego, en un futuro, de cómo se ideó eso, cómo en ese momento histórico que estaba viviendo nuestro país con don Juan Marichal, que debutó el 19 de julio de 1960, cómo usted se la ingenió, a cuáles puertas tuvo que tocar, de forma tal de llevarle al pueblo dominicano las incidencias de Manico, como le decían a don Juan. Adelante, don Ed. Bueno, fíjate, yo acababa de regresar de mi trabajo como director de crucero que ejercía en un barco de turismo que salía de Miami a prácticamente todo el Caribe y parte de Sudamérica. Parte de Sudamérica, por ejemplo, era Colombia, era Panamá,
las Islas San Blas. Yo regreso al país porque recibí un telegrama que me decía que acababa de otorgárseme una licencia para operar una emisora de radio en la frecuencia de 650 kilociclos con una potencia máxima de 5 kilos y que tenía 90 días para ponerla en el aire. Y si no, perdía el derecho otorgado. Sí. Yo tomé eso en serio, después me di cuenta que no era tan importante tomarlo en serio, pero yo me lo tomé en serio y puse mi renuncia en la compañía de barcos y regresé al país. Yo sabía que tenía que darle un tiempo para que me sustituyeran. Yo puse mi renuncia en noviembre y en principio de enero consiguieron una persona adecuada y yo regresé al país para ocuparme de armar y poner en el aire la emisora. Entonces yo pensé para mí, digo, bueno, con la experiencia que yo tengo ya en el ámbito internacional, con mis viajes por todo el Caribe, parte de Sudamérica, las veces que ya he ido a Nueva York, yo debo hacer algo diferente a lo que la Radio General Dominicana presenta. En lo posible debo hacer algo diferente. Y buscando qué hacía diferente, bueno, se me ocurrieron algo que era relativamente nuevo aquí, pero que yo veía que en otras partes se hacía, que eran las identificaciones musicales. Hablé con Rafael Solano, mi viejo amigo desde entonces, y yo le di los textos y Solano me hizo unas 3 o 4 identificaciones diferentes que fueron muy bien acogidas. 650 kilociclos, 5.000 vatios de simpatía, Radio Universal. Sí. Entonces, y unas 3 otras identificaciones a diferentes ritmos y melodías. Entonces, bueno, dentro de qué hago que sea diferente, a mí se me ocurre, le digo a Billy Berroa, oye Billy, porque Billy y yo habíamos sido ya compañeros y colegas en la HIZ, porque yo llego en el 53 a hacer el hit parade, sí. Pero en el 54, que la pelota era en verano todavía y era en el estadio de la Normal todavía, ni Billy Berroa ni Félix Acosta Núñez, que eran 2 narradores de la época y tenían programas allá en la HIZ, ninguno de los 2 hablaba inglés. Entonces Homero León, que era el director de la emisora, dijo, bueno, como ustedes no hablan inglés y nosotros vamos a transmitir los juegos, vamos a mandar con ustedes al muchachito que hace el programa de música americana para que él haga las traducciones con los peloteros americanos, con los refuerzos. Y así es que yo me integro al béisbol. Entonces, en el verano del 54, yo voy al Estadio Quisqueya con Billy particularmente y con Félix también. Y hago mi trabajo de hacer las entrevistas a los jugadores antes del juego y ocasionalmente cuando uno de ellos era el más destacado después del juego. Y así yo me integro al béisbol y comienzo a conocer los peloteros. Yo recuerdo que cuando Felipe Alou en el 58 regresa de Estados Unidos, yo me topo con él en el restaurante Cremitas en el Malecón y lo felicito. Digo, ocho Felipe, veo que te quedaste con los Gigantes, qué bueno, porque ya yo había tratado con Felipe desde el 54 con el Escogido, 54, 55, etcétera. Entonces, recuerdo ese momento vívidamente como ahora. Felipe recién llegado ese mismo día o el día anterior, y esa noche fue a cenar al Cremita y yo estaba ahí y tuve la oportunidad de saludarlo. Entonces yo pensé, bueno, ya tenemos a Juan Marichal, ahora tenemos a Felipe Alou, y no me acuerdo quién más, pues Felipe fue el primero. Felipe debutó en el 58. Virgil se integró estando residiendo en Estados Unidos. Exacto. Así fue, don Eli. Virgil en el 56, Felipe en el 58, ya en el 60 debuta Rudy Hernández, un 3 de julio del 60, don Exacto. Juan 16 días después,
Y no, me parece que Jesús Marichal, y Mateito se completan ahí en el 60. Y creo que Javier también. Y Julián Javier, así es. Sí. Sí. Entonces yo digo, bueno, ya tenemos ese grupito que está dando muestras, no solo de que son buenos peloteros, sino que están empujando a convertirse en estrellas del juego. Entonces le digo a Billy, ¿qué te parece si nosotros pudiéramos transmitir, cuando yo saque a la emisora al aire, que pudiéramos transmitir un juego cada día con la certeza, con la seguridad de que uno de esos peloteros dominicanos va a estar jugando? Y entonces Billy me responde, pero eso sería un palo. Dice, ¿tú te imaginas Marichal cada cuarto día? Y yo doy en la mesa y digo, vamos a hacerlo. Y Billy se sonríe y dice, vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Y yo le contesto, bueno, en este momento yo no te puedo decir cómo, pero yo voy a averiguar cómo y lo vamos a hacer. Y me dediqué a averiguar. No fue fácil. Aquí no tuve oportunidad de averiguar nada. Fui a la embajada americana, hablé con toda la gente que estaba ahí, con Franklin Polanco, que recién comenzaba, y con algunos de los americanos, a ver si ellos conocían alguna forma que yo podía tener la información para recrear el juego. Entonces, no, me dijeron que no sabía. Me fui a la RCA, que estaba en la calle El Conde, hablé con Mr. McGrath, que era el americano gerente, y él me dijo, no, yo no tengo idea, pero déjame preguntarle a Nueva York a ver qué me dice. Y a los pocos días me dijo, la gente mía de Nueva York me dice que ellos tampoco saben. Entonces me fui a la All America, que estaba en la Arzobispo Meriño, ahí no lejos de donde terminaba la Avenida Mella, y le pregunté también, tampoco. Entonces yo dije, bueno, no hay alternativa. Yo pienso que si voy a Nueva York, al tercer día yo voy a saber qué es lo que hay que hacer. Y bueno, a los 2 días me fui a Nueva York. Y efectivamente, me acuerdo que primero sitio que visité fue a la Associated Press, la prensa asociada. Estaba en la 42 y segunda o tercera avenida. Creo que tercera avenida. Ahí en la misma esquina. Y hablé con ellos me dijeron, bueno, nosotros lo que hacemos es que preparamos un resumen cada 3 innings y se lo pasamos a nuestros suscriptores, pero nosotros no damos servicio individual. Nuestros suscriptores son mayormente periódicos alrededor del mundo. Entonces yo le dije, bueno, mi intención es recrear los juegos. Yo necesitaría todos los detalles, rolling aquí, fly allá, hit al center, etcétera, bola baja y afuera. Me dijeron, no, nosotros no podemos dar ese servicio. Entonces cogí para RCA en Nueva York, estaba en la 41 y 8ª avenida, y ahí hablo con un señor que se llamaba Lou Donato, un ingeniero, y ese señor me dijo, bueno, nosotros no damos ese servicio, pero si mal no recuerdo, me dice él, la Western Union daba ese servicio, que ponía un narrador en el estadio, y ese narrador, en vez de escribir, en vez de hablar oralmente, describía el juego escribiéndolo, y eso llegaba por teletipo a las emisoras que recreaban el juego. Dice, pero yo no sé, porque le estoy hablando de hace varios años, si Western Union todavía está activa en eso. No me parece, pero habría que averiguar. Digo, bueno, ¿y dónde está Western Union? Me dice 66 Broad Street. Entonces yo lo apunto, digo 66 Broad Street. ¿Y cómo yo llego ahí? Dice, bueno, hay 2 fórmulas que son fáciles. Una es el tren, el subway, y otra es un taxi. Yo le digo, bueno, yo no sé cómo funciona el subway, pero yo sé coger un taxi. Así que dice, bueno, usted le da la dirección y él lo lleva. Y efectivamente, 66 Broad Street, tipo, me llevó
y allá me junté con este señor que desde que le dije lo que era, me dijo, sí, nosotros hemos dado ese servicio y si usted lo solicita todavía se lo podemos dar. Y bueno, pues ya me salvé. Vamos arriba. Yo comienzo a decirle, hasta el punto de que le digo, bueno, nosotros estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Me dice, fuera del país. Me dice, no. Entonces yo no le puedo dar ese servicio. Digo, ¿y por qué? Dice, porque nosotros no tenemos licencia extranjera. Nuestra licencia es estrictamente doméstica. Nosotros le podemos poner esos datos donde usted nos diga en los Estados Unidos, pero no fuera del país, porque nuestra licencia no cubre eso. Entonces a mí se me prendió el bombillo de una vez. Yo le dije, y si yo hablo con la RCA, que sí está allá en Dominicana, ustedes no podrían entregarle aquí en Nueva York a RCA y que ellos nos entreguen a nosotros allá, porque ellos sí tienen licencia internacional, porque ellos están allá hace muchísimo tiempo. Entonces el tipo se sonrió y me dijo, bueno, eso sí lo podríamos hacer. Entonces yo le dije, déjeme llamar al señor Donald y présteme su teléfono, pues no había celulares en esa época. Présteme su teléfono. Entonces el tipo me dejó llamar y yo hablé con el ingeniero Donald. Le digo, mire, estoy aquí y tenemos este tranque, pero ustedes tienen su oficina y sus facilidades allá. Ellos no podrían entregarle aquí y ustedes pasármela allá vía un transmisor de onda corta. Me dijo, sí, nosotros podríamos hacer eso perfectamente. Digo, bueno, ya lo tengo resuelto. Y así lo resolvimos. Entonces el tipo de Western Union me dijo, señor Pérez, todo está muy bonito hasta ahora, pero hasta que usted no me entregue los contratos de cada equipo home club firmado, autorizándolo a usted a recibir esa información, yo no le puedo vender el servicio. Wow. Entonces me dijo, como usted está aquí ya en Nueva York, yo le sugiero que usted vaya hoy mismo, de ser posible, a la oficina de Major League Baseball. Yo le voy a apuntar ahora mismo a la dirección, para que usted se ponga en contacto con los equipos y ellos le autoricen a hacer este trabajo al costo que ellos tienen. Yo le dije, bueno, pues déme la dirección, y yo cogí para Major League Baseball y a ellos me dieron el listado de todos los ejecutivos de cada equipo, incluyendo el de relaciones públicas, que fue ellos mismos me dieron. Escríbalo de los que manejan las relaciones públicas y a través de ellos usted puede conseguir esa información. Así lo hice. Algunos de los equipos no llegaron a cobrar nada por la autorización. La mayoría cobraban $25 para autorizar un juego. Uno que otro, me acuerdo que los Phillies de Filadelfia cobraban 50 y el único que cobraba 100, ustedes pueden adivinar. Los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York. Don Elis, tenemos eso cobraba $100 por cada uno. Mire, tenemos ya muy poco tiempo, pero si usted nos puede narrar cuál fue y en qué fecha el primer juego que se transmitió para República Dominicana, y aprovecho para enviarle un saludo de su sobrino Tommy Troncoso. Hey, Tommy, saludos. Sí. Lo quiero mucho a Tommy. Su papá realmente es mi hermano, Tomás Troncoso. Bueno, que es parte de esta historia, parte muy cercana, muy íntima de toda esta historia de Tomás Troncoso. La pregunta que me hiciste fue si nos puede dar cómo se da esa transmisión y quiénes la conformaban, que ahí estaba don Tomás también, ¿verdad? Tomás no abrió. Nosotros transmitimos el primer juego el 19 de abril de 1963, porque aunque la temporada comenzó a principios de abril, como el 5 o el 6 de abril, mi transmisor, como era una emisora nueva, yo fui pretencioso del principio y ordené un transmisor, el mejor que había en el mercado, un Collins de 5 kilos. ¿Cómo estaba cuando eso? ¿Usted recuerda? 10, que fue el de mayor potencia en su momento, por encima de todos los otros. El único que tenía un transmisor así instalado, pero que era Gates, que era una calidad ligeramente inferior, era la Voz Dominicana.
pero desde la Radio Nacional privada, nosotros cuando salíamos teníamos el transmisor más potente y el mejor. Entonces, salimos en ese día por la tarde. Mi transmisor no había llegado, se había retrasado el envío, cuestión de manejo de carga. Y finalmente yo le dije a mi ingeniero Héctor Cambero, le dije: Héctor, yo necesito resolver porque ya mi cliente está esperando, que íbamos a comenzar hace 2 semanas y no hemos podido salir al aire. Entonces me dijo: déjame hablar con Pacheco de la voz de ¿cómo se llama? La emisora de Pacheco en esa época, no recuerdo el nombre ahora, que estaba frente al Cine Olimpia, porque Pacheco es ingeniero y él hace sus propios transmisores. Y efectivamente Pacheco estaba trabajando en un transmisor de 1/4 kilo de 250 vatios y nos lo prestó para salir. Lo utilizamos como por 10 días, porque en esos mismos días llegó el transmisor nuevo nuestro, pero salimos al aire con esos 250 vatios prestados por Pacheco, Ramón Pacheco, que en paz descanse. Y así salimos al aire. Lo que salimos al aire fuimos Billy en la narración, Freddy Mondesi en los comerciales, Max Álvarez en los comentarios y Elis Pérez como director general y productor de la transmisión. Y yo era el que hacía las traducciones a Billy en la medida en que llegaban las notas de teletipo. Yo se las hacía en el lenguaje del béisbol. Le ponía FF2, Foul Fly al Catcher, L8 Lineal Center, L9 Lineal Right, R4 Rolling a segunda, tira a primera y en out. Yo lo ponía así de simple porque ya yo conocía el lenguaje del béisbol por mi experiencia anterior aquí en los estadios de La Normal y el Quisqueya. Hay otras cosas que deben ser objeto de contarla, eso deberá ser en un programa posterior, me imagino. Wow, don Eli, de verdad que cuánta historia. Mire, por ejemplo, Samuel Enrique Matos, ya y con él quizás cumplimos algo representativo de todos los amigos que están deleitándose con esta entrevista. Samuel Enrique Matos dice, que son oyentes no a nosotros, dice: Héctor, pregúntale a don Elis qué diferencia observa entre la narración deportiva de antes y la actual. Brevemente, don Elis, si usted puede establecer algún tipo de diferencia. Bueno, los tiempos tienen su marca. Es muy difícil tú hacer comparaciones en etapas o en épocas diferentes, porque cada quien representa su época. Entonces resulta injusto en ocasiones tú decir, comparar quién fue mejor, de Baby Ruth o de Mike Trout, por ejemplo, para decir cualquier cosa. Sí. Porque son 2 etapas diferentes, fueron símbolos diferentes, las condiciones eran diferentes. Entonces hay que apreciar cada cosa, tanto en su dimensión propia como en el ámbito, en el ambiente y en la circunstancia en que se dan. Finalmente, y los tiempos no se repiten. Finalmente, don Epi, ¿alguna anécdota, don Elis, alguna anécdota que usted recuerde, sobre todo en esas transmisiones vía teletipo, ya para terminar, cuando había que estar improvisando? Algo bueno, así la que no se puede dejar de contar. Estamos en plena guerra civil en el 65, después que estuvimos fuera del aire los primeros días porque la emisora había sido cerrada y eventualmente mi transmisor fue utilizado por la Fuerza Aérea Dominicana a mano militar y mi estudio que estaba en el viejo Hotel Jaragua fue también a mano militar y tomado por las fuerzas invasoras de la época, los norteamericanos. Entonces yo no podía ni acercarme a ni uno ni al otro sitio. Cuando finalmente yo le tomo la palabra a Monchín Pichardo, que era presidente del Licey, que ve mi situación y digo, bueno, ya recuperé el transmisor, la Fuerza Aérea ya resolvió su problema y me devolvió mi sitio.
pero los americanos me dicen que ahí no hay nada que hacer, que no me acerque por ahí. Entonces yo no tengo estudio. Y Monchín, que me escucha, me dice, Eli, pero este año no va a haber pelota aquí, por razones lógicas. Ahí tú tienes la oficina del Licey, tú la puedes utilizar. Yo le tomé la palabra y hice mi estudito ahí en el segundo piso de lo que había sido la clínica Faxas, ahí en Gasco. Y ahí desde ahí comenzamos a transmitir. Entonces nosotros estábamos a 1,5 cuadras o 2 pequeñas cuadras de lo que era la zona divisoria, la Pasteur, entre los constitucionalistas y los americanos. Y esa noche vamos a transmitir. Cuando yo voy a entrar, oigo un zumbido que me pasa por así, ¡zup! Y veo una bala que se incrusta en la pared al lado de la puerta del edificio. Wow. Digo, concho, de la que me salvé. Bueno, y cojo para arriba porque ya me salvé. Cuando estamos transmitiendo, en un momento dado, sentimos un tiroteo que va en incremento. Entonces, Max Álvarez le dice al locutor comercial que cierre el micrófono para decirme algo. Él lo cierra. Y Max me dice, mira, ¿tú no crees que nosotros estamos corriendo un riesgo innecesario aquí? Porque están tirando ahí, parece que es a nosotros que nos están tirando. Y le dije, bueno, vamos a ver, a lo mejor eso va a amainar un poco. Pero vamos a seguir. Y seguimos. Ah, caray, la cosa se triplicó. Y yo pensé que ciertamente estábamos corriendo un riesgo innecesario. Y pedí que cerraran el micrófono y le dije a Billy, vamos a llover. Ahí vienen unas nubes negras con una brisa fuerte que por segundo están acercándose y vamos a tirar un aguacero sobre el estadio y vamos a posponer el juego por lluvia. Y así mismo, señores, hay unos nubarrones que se acercan, es una gran brisa que los trae rápidamente. Bueno, ha comenzado a lloviznar, la llovizna se ha convertido en un aguacero. Bueno, el aguacero se incrementa ahora en intensidad y la brisa y los ampallas están levantando. Después que pusieron la alfombra cubriendo el campo, entonces dijimos que el juego se había pospuesto por lluvia. Cuando yo salgo de la emisora voy al Hotel Embajador, que es donde se reunía toda la prensa, y en esos días yo creo que estaba viviendo esos días ahí. Y cuando llego me topo con Bob Canel en la puerta del hotel. Me dice, Eli, ¿y qué tú haces aquí? Yo estaba oyendo el juego hace un momento. Digo, sí, Bob, pero ha pasado esto, y le conté. Me dice, concho, yo no tenía un lead de noticias todavía aquí hoy. Ya lo tengo. Gracias, y su lead de noticias para allá. Don Eli, gracias que era para que él por tanta anécdota. Fue eso, que nosotros tuvimos que inventarnos, posponer el juego por lluvia, por el tiroteo tan cercano que estaba produciéndose cerca de la emisora y de la cabina. Wow, Don Eli, gracias. Nos robamos unos minutos ahí de estos amigos del espacio que nos sucede aquí. Te damos las gracias. Gracias una vez más, y tenemos que hacer una segunda parte luego en un futuro, Don Eli. Luego lo coordinamos. Gracias, Héctor y yo. ¿Cómo no? Bueno, bye bye.